compartir a las personas. Muy bien. Les hablaba acerca de el título que tenemos, características geográficas de nuestra lengua. Cuando nos menciona acerca de nuestra lengua, no se está refiriendo al sentido o al órgano que tenemos acá para el sentido del gusto, sino que se refiere al idioma, al lenguaje que nosotros utilizamos para comunicarnos con las demás personas, para poder escribir, para poder leer y comprender lo que ahí está escrito. Y acá las principales características nos dice que muchas veces en nuestro abecedario hay letras que no se escriben. Cuando usted realiza el abecedario A, B, C, D, hay letras que no se escriben, como por ejemplo doble L o la Ch. Estas no se escriben, pero nosotros las conocemos y sabemos el sonido, el nombre que tiene cada una de ellas y también cuándo debemos utilizarlas en algunas palabras. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué letras son las que empleamos en nuestro lenguaje? Y también la forma correcta de utilizarlas. Leamos, por favor, y dice, según el área donde se hable español, se producen diferentes fenómenos lingüísticos. Porque como recordarán, yo recuerdo que en una clase les había dicho que, igual de comunicación, clases anteriores, habíamos hablado acerca de que, aunque, por ejemplo, en San Marcos se habla español, en el área de la costa también, o en todo nuestro país español, pero siempre hay variables en algunas palabras, en pronunciación o en el acento que le damos, el sonido que le damos a las palabras. Entonces, acá es donde vienen características que, de acuerdo a la región, el lugar, así también nosotros hablamos y decimos algunas palabras. Acá hay un cuadrito donde dice formen parejas y lean el texto en voz alta. Luego discutan las preguntas. Acá lo vamos a hacer todos juntos y luego vamos a ir respondiendo las preguntas. Entonces, por favor, llevemos la lectura. Yo voy a leerlo y usted lleve la lectura con la vista allá en casa, por favor. ¿En qué página van, señora? Que me acabo de conectar. 132. 132. Ok, gracias. Dice, recuerdo el día en que una lluvia de llaves llegó al suelo, cuando hiciste volar tu yoyo por los aires y se pasó llevando el llavero que ya estaba medio flojo en la pared de yeso. Zoila zozobró al sentir que quizá le iba a caer en la cabeza e hizo un esfuerzo para zafarse de la silla. Las llaves y llavines no solo le pasaron zumbando por la sien. Con eso se creyó a salvo y haciéndose a esa idea no le pareció gracioso que un yoyo volador le cayera veloz sobre la mollera. Desde ese día andas con más cuidado y juegas con tu yoyo en lugares más abiertos. Según me dijiste, pensás que practicas lo suficiente, no va a pasar nada donde quiera que lo uses. Por supuesto, Zoila no cree lo mismo, así que tenés que convencerla de que confíe en vos otra vez. Si se dan cuenta, este texto que estamos leyendo, este párrafo, utiliza muchas palabras que nosotros usualmente decimos, no tan práctico, no tan tecnológico en las palabras, sino que más un lenguaje coloquial. Ahora vamos a las preguntas, donde dice, la primera, ¿pronunciaron de la misma manera las palabras
con S, Z y C ante la E y la I. Acá lo que se refiere es que las palabras, por ejemplo, que llevaban la S, la Z y la C, si usted la une, por ejemplo, la E con la S nos suena como C. De igual forma, si la pronunciamos con la letra C, casi es el mismo sonido, C. Con la Z hay una variante porque se debería de pronunciar el sonido como la Z, pero nosotros muchas veces lo leemos como si fuera una letra S en el sonido. Entonces, acá, ¿creen ustedes que el sonido de la Z, la S y la C, al unirlas con la vocal E y la vocal I, suenan igual? ¿Quieren hagan el sonido en su casa? ¿Sí? Buenos días, señor. Buenos días. Señor. Bien, a ver, encontremos palabras acá dentro de este párrafo que lleven S, Z y C. Por ejemplo, soila. Ese sonido casi es igual con la S, si lo dijéramos con S, soila, y con Z, soila, es casi el mismo sonido. Entonces escribamos ahí que sí, yo creo que no hay mucho espacio, pero tratemos de escribir a la par y escribamos si tiene la misma pronunciación o el mismo sonido. Señor, disculpe, ¿me puede repetir? Escribamos la respuesta si tiene el mismo sonido o la misma pronunciación. Señor, ¿será que me lo puede volver a Ya, repetir? señor. ¿Ya? Acá lo único que tenemos que escribir es de que sí tienen la misma pronunciación las palabras con S, con Z, con C. Si ustedes se dan Yes. cuenta, ya, al unir con la E y con la I suena igual. Yo, señor. ¿Ya? No es demasiado lo que tenemos que escribir, solo simplemente si tienen la misma pronunciación o si se pronuncia de la misma forma. Ahora, acá viene otra pregunta y dice, ¿cómo pronunciaron la Y y la doble L? Por ejemplo, en nuestro párrafo encontramos palabras con doble L como lluvia, llaves, llegó, y luego vienen otras palabras con Y, como yoyo, yeso, creyó. Si nos damos cuenta, también tienen el mismo sonido a la hora de unirlas con otra vocal. No se escucha tanto la diferencia entre Y y doble L. ¿Sí? Lluvia, llaves, yeso, yoyo, llegó, creyó. Es la misma pronunciación. A ver, Samuel. Señor, disculpe, ¿en qué página van? 132. Bueno, muchas gracias, señor. Muy bien, por favor, todos estén en su libro. Y luego dice, ¿hicieron alguna diferencia? ¿Por qué?
¿Creen que hay alguna diferencia en estas palabras con doble L y con Y? Si usted también La puede forma de mirarlas, escritura. Se pronuncian igual, señor. se pronuncian igual. Se pronuncian igual. Muy bien. Diferente. Ahorita estamos hablando de forma lingüística, es decir, cómo las decimos nosotros, porque sabemos que al escribirla, pues se nota la diferencia entre si es Y o doble L. En cambio, cuando usted lo dice, al pronunciarla, el sonido es el mismo. Entonces, a veces cuando están dictando una palabra, es ahí donde viene la confusión, porque no sabemos realmente si es con Y, si es con doble L, porque el sonido es similar. Entonces, escribamos acá, donde dice, ¿hicieron alguna diferencia? No, no hubo diferencia. ¿Por qué? Porque el sonido o el fonema, recuerden que fonema se le llama el sonido de las letras, el fonema es similar o igual. Escribamos entonces. Escribimos el profe. Escribamos donde dice, ¿hicieron alguna diferencia? Escribamos no. Muy bien, no. ¿Por qué? Porque su fonema o su sonido es similar, es igual. Ya, señor. ¿Ya? Ya, señor. Muy bien. Ahora viene una pregunta. ¿En qué países o regiones creen que las pronuncian de manera distinta? ¿En dónde creen ustedes? O si hemos escuchado alguna diferencia en otro país o de acá mismo de nuestro país. ¿Dónde hemos escuchado alguna diferencia en la pronunciación de estas palabras? ¿Han escuchado ustedes? Mm, yo, ¿Sí? En Argentina, Colombia y España. Muy bien. España. España, Argentina, también notamos que es diferente. Colombia también puede ser. Entonces, acá podemos mencionar o podemos escribir estos tres países o cualquiera. España es bastante diferente, aunque hable español igual que nosotros. Es totalmente diferente la pronunciación, el sonido que ellos les dan. Igual en Argentina también es español, pero si ustedes se dan cuenta es totalmente diferente. Su forma de hablar, el sonido que le dan a las palabras, el acento que tiene cada una de las palabras. Entonces podemos escribir cualquiera de estos dos países ahí, donde hablan español. También hay otros países. Sí, yo ya escribí en España y Argentina. Sí, está bien. ¿Cuántos países hay que escribir? Los que nosotros consideremos o los que conozcamos, no es necesario escribir tantos. ya señor. Señor, ¿Sí? señor. ¿Puedo Señor. poner en Colombia? Sí, podemos escribirlo, sí, que ustedes quieran. Que al final, pues, hablan español igual que nosotros, pero no es igual. ¿Dónde El los sonido. escribimos, señor? Ahí abajo o a la par se nos ocupa porque no hay demasiado espacio en estas preguntas. Entonces, a la par podemos escribir. Ya, señor. ¿Ya? Ya. Muy bien. Señor, yo estoy haciendo mi letra pequeña para que me... Sí, está bien, para que nos alcance el espacio. Luego dice, ¿en qué persona están conjugados la mayoría de los verbos de las últimas 5 líneas? A ver, contemos las últimas 5 líneas, de abajo hacia arriba. Inicia ahí donde dice desde ese día.
¿Se recuerdan en qué persona? Aquí está refiriéndose si es a la primera persona, segunda persona, tercera. Lean ese párrafo donde dice desde ese día hasta donde termina. Y analicemos si está hablando en primera persona, en segunda o todavía en tercera. Yo, señor. ¿Ya? Ya. Ok, ya tenemos la idea en qué persona está hablando. Ya, señor. ¿Ya? Ya, señor. Muy bien. ¿En qué persona cree que están hablando acá en estas 5 líneas? Segunda. En segunda persona. Sí, En segunda segunda persona. Bien. Muy bien. En segunda persona, ¿por qué? No puede ser en primera porque no está hablando de sí mismo, sino que le está refiriendo a otra persona, entonces es en segunda persona porque se lo está diciendo. Si fuera en tercera, no tendría relación esta persona, sino que simplemente es otra que está fuera de lo que ellos están hablando. Entonces escribamos en segunda persona. Señor, ya escribí. No, no escribí en, sino en segunda persona. Está bien. Ahora viene una pregunta importante acá y dice, ¿de dónde creen que puede ser el emisor de ese texto? Y luego, ¿por qué? Según cómo se estaba refiriendo desde estas 5 líneas donde dice, desde ese día andas con más cuidado, ¿de dónde creen que sea esta persona que está hablando así? Según lo que nosotros leemos acá, ¿de dónde puede ser esta persona? ¿De otro país o de otro lugar? Leamos nuevamente y analicemos las palabras, cómo está hablando, para ver de dónde puede ser. ¿Ya? Según cómo está hablando esta persona en esos últimos párrafos, ¿de dónde creen que es él? ¿Será de acá? Yo digo que es de Es acá. guatemalteco, señor. Yo también. Sí, señor de Guatemala. ¿Sí? Un poco de hablado de Guatemala. Exacto. Por el tipo de Entonces, palabras que tenés. exacto por el tipo de palabras, por lo que ahí está diciendo. Entonces, escribamos que es guatemalteco o es de Guatemala por las palabras que está utilizando. Señor, ¿en qué párrafo van? Disculpe. Luis, vamos en la última pregunta. Ok, Ya, gracias. señor. Por favor, no nos perdamos. Muy bien.
Si ya terminó de responder ahí. Bien, señor. Ya, señor. Muy bien. Ahora quiero que nos centremos en lo que es la región acá de Guatemala, nuestro país, y veamos también en lo que es el país de España. Sabemos, y les mencionaba que nosotros pues hablamos español, allá de igual forma también hablan español, pero es muy diferente la pronunciación. Y esto se da a dos cosas. La primera recibe el nombre de ceseo. Está escrito con la letra C, las dos, ceseo, y es el sonido que en España le dan a estas letras, como por ejemplo a la S, a la Z y a la C, porque ustedes han escuchado que ellos como que al momento de decir alguna palabra se escucha el sonido más de algo así. Entonces a este sonido que ellos le dan se le llama ceseo, porque ellos sí realmente hacen el sonido o el fonema de la letra S, en este caso de la letra Z. En cambio nosotros, por ejemplo, si leemos Zoila, lo leemos casi normal, como si fuera también una S, Zoila. En cambio ellos ya hacen el sonido de la Z, Zoila, o sea, lo hacen más pronunciado, más largo, y esto hace que el acento o la forma de pronunciar las palabras se escuche totalmente diferente. En cambio, nosotros no hacemos esto, y por eso es de que nuestra pronunciación o el sonido de nuestras palabras es distinto. Y acá nos dice en nuestro libro, en la parte de abajo, habla y dice: algunos fenómenos lingüísticos de ciertas áreas geográficas son los siguientes, y viene lo que les he mencionado. El ceseo, con doble C, ceseo, es un fenómeno que se produce cuando los hablantes del español pronuncian las letras S con el fonema S y la letra C, la letra Z y C antes de I, antes de E y I, con el fonema Z. Esta es una característica de la mayor parte de España, con la excepción de casi toda Andalucía. Ese es un lugar que pertenece a España. Entonces, era lo que les decía. Gracias a esto que es el ceseo, ellos hacen la pronunciación a profundidad de cada una de estas letras, y esto permite que puedan entonces escucharse de una manera diferente a cómo nosotros hablamos una palabra. Porque cuando se dice nosotros, hay una S, pero nosotros la pronunciamos normal, en cambio ellos le hacen un sonido más extenso a la letra S, y es ahí donde hay una variable entre la forma de hablar. Luego viene acá el ceseo. Si ustedes se dan cuenta, se escucha igual, solo que acá es con la letra S. Y nos dice que consiste en la pronunciación de un solo fonema, S, para la pronunciación de la letra S, Z y C antes de la E y la I. Nosotros usualmente tenemos la letra o el fonema S para decir palabras con Z, para decir palabras con C, como en este caso del nombre Zoila, casi lo pronunciamos como si fuera el fonema o el sonido de una letra S, cuando en realidad se escribe con Z. Entonces, esto nos da a nosotros la diferencia o el sonido diferente del español que nosotros utilizamos. Y acá también nos dice nuestro libro que este es el caso de Guatemala, nosotros utilizamos normalmente esto, Guatemala y el resto de América, en donde no se utiliza el fonema Z. Igual si decimos zanahoria, casi suena igual que con la S. No lo pronunciamos tanto como zanahoria, sino que lo decimos zanahoria. La mayoría de nosotros lo pronunciamos así. O también la palabra zapato,
a diferencia que si lo pronunciamos con la Z como zapato. Entonces, es diferente, pero nosotros acá, incluso nuestro libro nos lo dice, en Guatemala y en algunos países de Centroamérica, no hacemos esta pronunciación a profundidad de la letra Z ni de la letra C, sino que utilizamos siempre el sonido, el fonema de la letra S. Así se escriba con Z o con C, nosotros lo seguimos pronunciando así. En cambio, en España no, ellos sí hacen el sonido correspondiente a cada letra. Si es S, si es Z, si es C, ellos van a realizar el fonema correcto y es ahí entonces donde se escucha totalmente diferente la pronunciación de las palabras, la forma de hablar de estas personas, a diferencia de cómo nosotros hablamos o decimos algunas palabras acá. Entonces, debido a esto, es que su lenguaje, su forma de expresarse, de decir las cosas es diferente o suena distinto al de nosotros. Y viene también, vamos a seguir leyendo acá, y dice, en la mayor parte de España y en toda América se practica el yeísmo. En estos lugares el fonema doble L ha desaparecido y las letras Y y doble L se pronuncian únicamente con el fonema Y. Era en el ejemplo que leíamos, llaves, yeso, yo, llegó, creyó, suenan igual, porque acá nos dice que el fonema de la letra doble L ha desaparecido. El que usualmente se utiliza es el fonema de la letra Y. Entonces, al leer estas palabras suenan igual porque todos nos hemos adaptado a leer o a pronunciar estas palabras, aunque vayan con doble L, a pronunciarlas similarmente a la letra Y. Y acá nos dice que tanto en España como en otros países se está utilizando solo la pronunciación de la letra Y. Y luego acá viene, el último párrafo dice, por su parte, el voceo se caracteriza por el uso de pronombres vos y sus conjugaciones. Este fenómeno desapareció en España hace varios siglos, pero es ahora una característica esencial del español americano. En Guatemala, así como en muchos países de América, el voceo es parte de la identidad lingüística. ¿Voceo a qué se refiere? Cuando, como leíamos acá, se estaba refiriendo a otra persona y le decía vos, ¿sí? Cuando yo, mira, o tratamos a veces a las personas de vos, y entonces a eso se refiere la palabra voceo. Y nos dice que normalmente lo usamos acá en Guatemala y en algunos países de Centroamérica. En cambio, en España eso se perdió ya. En España no escuchamos decirle a otra persona vos, porque eso del voceo simplemente se ha quedado acá con nosotros. Por eso cuando leíamos las últimas 5 líneas y yo les preguntaba, ¿de dónde creen que es esta persona? Todos caímos a lo mismo de que esta persona que estaba escribiendo o que estaba hablando acá en este texto era de Guatemala. Y estábamos en lo cierto, porque Guatemala se caracteriza por utilizar esto que es el voceo, en el cual pues, a veces tratamos a las personas de vos. Claro que no a todas, es cuando tenemos como una cierta confianza, bastante confianza con las otras personas, utilizamos lo que es esto, pero de ahí casi no, aunque quizá hay otras personas que sí traten a todas de vos. Pero entonces es algo donde nos permite ver diferencias en nuestro lenguaje, aunque se diga que es español lo que se habla, por ejemplo, en España, en Argentina, como ustedes mencionaban, en Colombia, aquí en Guatemala, en los países centroamericanos, siempre van a haber variables, siempre van a haber características que definen a cada país
de acuerdo a la pronunciación de las palabras, al sonido, al fonema de las letras, que muchas veces que son las mismas para el español, pero que no se les da el mismo fonema, el mismo sonido a la hora de hablar. Y de igual forma, caracterizarse por lo que es el voceo, la forma en cómo voy a tratar a otra persona, que usualmente es acá en Guatemala donde se utiliza esto y en algunos países centroamericanos, pero que en España ya hace siglos, dice acá, ha desaparecido, ya no lo pronuncian o no dicen así para comunicarse con otra persona. Entonces, acá nosotros podemos ver que siempre hay diferencias en nuestro lenguaje. Vamos a la página 133 y dice lenguas en contacto. La influencia de los idiomas indígenas en la lengua española puede evidenciarse al escuchar conversaciones del entorno. ¿A qué se refiere esto? Lenguas en contacto. Ahorita nosotros terminamos de ver, por ejemplo, cómo es la diferencia de palabras de un país y otro. Ahora vamos a ver cómo acá mismo, en nuestro país, nosotros pronunciamos palabras de un lenguaje, acá nos dice, de un lenguaje indígena. ¿A qué se refiere eso? De palabras de nuestros antepasados que decían, mencionaban, tenían un significado. A veces todavía utilizamos estas palabras o las mezclamos dentro de alguna conversación o de algo que podemos expresarnos. Y vamos a leer un párrafo en el cual ustedes van a poder ver algunas palabras que las pronunciamos y que forman parte de un lenguaje indígena que todavía nosotros utilizamos para hablar. Entonces dice, lee el texto y resuelve. El huracán llegó enfurecido y dejó cualquier clase de desechos dispersos por toda el área. Chayes de diferentes tamaños, pedazos de yuca, semillas de cacao, zacate, pedazos de comal, unos chompipes y hasta costales de maíz. Todo parecía un chirmol. Unos chocos salieron al final a rebuscar entre los escombrosos algo que les pudiera servir y algunas personas tuvieron que movilizarse en canoas debido a las inundaciones que el temporal provocó. ¿Sí? Acá escuchamos algunas palabras que forman parte del lenguaje o un idioma indígena que nosotros utilizamos muchas veces. Por ejemplo, la palabra, si yo menciono chompipes, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? A ver, ¿qué? A pavos. Un pavo, ajá, es un animal. ¿Cómo? A pavos. A pavos. Exacto. Y, por ejemplo, acá otra palabra muy mencionada también, por ejemplo, donde dice todo parecía un chirmol. ¿A qué se está refiriendo esto? Porque todo Estaba es revuelto. A que todo estaba revuelto. A que todo estaba en desastre. Desastre, todo estaba revuelto y muchas cosas. Entonces, sí entendemos estas palabras porque las hemos escuchado, porque incluso quizá en nuestra casa o en alguna conversación lo hemos dicho o nos lo han dicho. Entonces, nosotros entendemos estas palabras. Y esto forma parte todavía de un lenguaje indígena que utilizaban nuestros antepasados y ellos también era una forma de expresarse, de dar a conocer las cosas. Y aún se viene todavía con estas palabras y nosotros las entendemos, porque nos lo han dicho nuestros abuelos o lo hemos escuchado de alguna persona cercana, nuestros padres, no sé, pero sí las utilizamos. Ahora, abajo, dice, subraya en el texto 5 palabras que creas
que proceden de lenguas indígenas. Por lo menos ya les mencioné dos, ya hicimos mención de dos palabras. Entonces, leamos otra vez y subrayenme, puede ser con un crayón o con un marcador o algo de color. Si ustedes tienen un resaltador, subrayen 5 palabras que ustedes crean que proceden de un lenguaje, muy bien, Pablo, de un lenguaje indígena. Subrayemos 5 palabras. Ya, señor. ¿Ya? Ya, señor. Muy bien, y ahora preguntar. Belén, no sé si logró ingresar. ¿Está conectada Belén? Y es Ya como me salí terminé, solo señor. que Está la compu conectada me Belén, estaba señor. fallando un poco en usted. Bueno, estamos. Muy bien, sí, ya vi que sí está conectada. Gracias. Bueno, vamos respondiendo. Rodrigo, por favor, subrayando 5 palabras que nosotros creamos que poseen el lenguaje indígena. Ya les hice mención de 2. A ver, voy a preguntar algunos para ver qué palabras me subrayaron y veamos si todos coincidimos con las palabras. Señor, espérame. Y así, iba yo Bueno, a escribir. bueno, Ya terminé, señor. ¿ya? Ya, señor. Muy bien. Ya, señor. Ok, voy preguntando entonces, para los que ya terminaron. A ver, Shirley, mencióneme cuáles son las 5 palabras que subrayó. Shirley, ¿cuáles fueron las 5 palabras? Chayes, yuca, zacate, comal y chompipes. Muy bien. A ver, Regina. Chayes, zacate, comal, y chocos y chirmol. Muy bien. Y Pablo Orellana. Chayes, chompipes, chirmol. Solo 3 subrayamos. Pablo. Señor, ya subrayé ¿Cuántas eran, señor? 6. Son 5. 5, subrayamos otras 2. A ver, Luis Mario. Ya subrayé Sí. 6. Ok, ya voy a escuchar. Yo subrayé chayes, yuca, zacate, chirmol y chocos. ¿Y cuáles? Bizcochos. Muy bien. Muy bien. A ver, Golfin. Chayes, yuca, zacate, comal, chompipes y chirmol. Muy bien.
Pregunta una última persona para poder pasar. Marian. Chaye, zacate, comal, chompito. Muy bien. Entonces, yo creo que la mayoría tenemos esas. Había más palabras y algunos subrayaron más de 5. Está bien. Ahora nos dice el siguiente inciso. Circula 2 palabras del texto que creas que provienen de un idioma maya. Nuevamente, de esas que nosotros ya subrayamos, ¿sí? De esas que ya subrayamos, encerremos ahora en un círculo 2 palabras que creamos que vienen del idioma maya. ¿2 años o 5? Chocos. 2. Ya subrayamos 5, ahora pensemos en 2. 2 de cada uno de indígenas de maya y en español. No, 2 nada más que creamos que vienen del idioma maya. Oh, ya. ¿Ya, señor? ¿Ya? Muy bien, de esas que ya tenemos podemos encerrar en un círculo 2 que nosotros consideremos. Ya, señor. Ya, Muy bien, señor. voy a preguntarle a los que todavía no han escuchado. A ver, Pablo Juárez, ¿cuáles son las 2 palabras que usted escribió y que considera que son del idioma maya? Ya terminé, señor. Maíz y comal. Maíz, sí. Comal. Bien, puede ser. A ver, Luis Daniel. Y chocos. ¿Y cuál otra? Solo esa. Yo ya no encontré más. Muy bien. A ver, Belén. Ahí sí. Maíz y. ¿Cuál es la otra palabra? Comal. Comal. Muy bien, las mismas que tiene Pablo. A ver, Samuel. Chaye, zacate, y chocos y chirmol. Muy bien. Encerramos más de 2. Muy bien, Samuel. A ver, Rodrigo, ¿qué creemos nosotros? Bizcochos, maíz. Son las 2. Muy bien. Bueno, encerramos maíz porque, bueno, sabemos que es de origen maya, toda la historia se basa en ello, entonces está bien. Y luego hay otras palabras que también pueden venir de lo que es este idioma maya. En el último nos dice, escribe otras palabras de origen indígena que conozcas y que se usen en español. A ver, ¿qué otras palabras creen ustedes o han escuchado que pueden formar parte, así como las que ya vimos? O que ustedes han escuchado, o podemos preguntarle a alguien de nuestra familia. Unos. ¿Cómo? Unos. ¿Unos? Virus. Puede ser virus. Bien.
Si en este momento no tenemos una palabra, se los voy a dejar para que ustedes le pregunten a alguien de su familia que les pueda dar otra palabra. Y acá, y acá en el párrafo verde nos habla de que en Guatemala hay 22 idiomas mayas. Sí, 22 idiomas mayas que ya algunos pues casi no se hablan, o sí se hablan, pero es una cantidad pequeña de personas que lo practican. Y dentro de estos idiomas mayas nos dice que estos conviven con la lengua española. Quiere decir que más de alguna palabrita que esté dentro de estos idiomas, a veces las utilizamos en español. Y acá vienen todos los idiomas que están en Guatemala o que se hablan en Guatemala. Son un poquito enredados, la verdad, pero tenemos el Pocochim, Achí, Quechí, Chorti, Cachiquel, Pocomá, Zipacapense, Tutzujil, Ma, que es el que más utilizamos o en mayor cantidad las personas hablan Ixil, Zacapulteco, Uspanteco, Aguacateco, Chaltiteco, Acateco, Chuj, Jacalteco, Popti, Quecanjabal, Tectico, Quiché, Itzá y Mopán. Son algunos vocablos acá originales de estas lenguas. Y bueno, ahora pues se utilizan en el vocabulario también de los guatemaltecos para poder expresarse. Vamos a... ¿Sí? Muy bien. ¿Qué escribió Yoli? Petaca y maíz. Ah, muy bien. Por ahí lo escribieron de una vez. Muy bien. Ustedes pueden preguntarle a sus papás, a sus abuelos, para que les digan algunas palabras que utilicemos en español, que entendamos a qué se refiere. Y las anotamos ahí. Yoli ya me dijo sus palabras que escribió. Si alguno no las tiene ahorita, me las va a decir en la siguiente clase. Ahora viene una actividad donde dice, escribe un pensamiento que promueva el respeto a la diversidad cultural. ¿A qué se refiere esto? Ya vimos que tanto en países como España, que es de donde nosotros obtuvimos, por decirlo así, el lenguaje o el idioma que hablamos, debido a la conquista y todo esto, nosotros hablamos español, pero siempre hay variantes, diferencias en este idioma. Ahora vemos que también acá, en español, nosotros podemos meter palabras o usamos palabras que son del lenguaje indígena, ¿sí? De nuestros antepasados, palabras que ellos utilizaban, nosotros todavía las utilizamos. Y acá viene entonces la importancia de respetar cada una de las culturas. Entonces, acá nos dice en esta actividad, escribe un pensamiento que promueva el respeto a la diversidad cultural. Es decir, escribamos algo acá donde nos diga que nosotros tenemos que respetar cada una de las culturas, porque al final cada una de ellas nos aporta algo importante a nuestro lenguaje. Entonces, escribamos, por favor, un pensamiento que ustedes juzguemos a las deseen. Sí, aquí recuerden, es lo que nosotros consideremos que podríamos decir para expresar ese respeto a las culturas. O sea, ¿cómo, señor? No lo entiendo. Bien. O sea, ¿qué le diría usted a las personas para que respeten la cultura de cada persona o la manera de expresarse?
Mm, Ahí por eso dice un pensamiento. ¿Qué diría yo acerca de respetar esta diversidad cultural que nosotros tenemos? Lo escribimos en el cuadro, ¿verdad, señor? Acá en el libro donde está el espacio en blanco, ese cuadrito, Por eso, ahí. ¿sí? Le había entendido que en el cuaderno. ¿Cuántos vamos a escribir, señor? No es lo que ustedes consideren, es un pensamiento nada más. Puede ser corto, puede ser largo. Ya terminé, señor. Ya voy a escuchar algunos para saber qué es lo que piensan acerca de el respeto a la diversidad cultural. Ya, señor. ¿Ya? Muy bien. ¿Vamos? Señor, tenemos que llenar el cuadro completo. No necesariamente, porque solo es una opinión, un pensamiento que vamos a escribir ahí acerca del respeto a la diversidad cultural. A ver, ¿quiénes ya terminaron? Voy a escucharlos. Yo ya terminé, señor. Señor, ya no sé cuántas A ver, Luis. no sé cuántas voy a escribir porque solo llevo 2. ¿Está bien? Yo creo que A sí. ver, sí, un pensamiento donde englobe todo, como qué es lo que nosotros eh, opinamos acerca del respeto a la diversidad cultural. Muy bien, Yoli, ¿ya terminamos? Todavía no, señor. Muy bien. A ver, Luis Daniel, quiero escuchar cuál es nuestra opinión, nuestro pensamiento. No juzgar las culturas porque somos descendientes. Muy bien. Exacto, no debemos juzgar porque al final nosotros descendemos de estas culturas. A ver, yo veo algunas manos levantadas acá, entonces voy a preguntarle a las personas que vean con su mano levantada. Belén, Es muy importante respetar a las personas, no importando cuál sea su cultura y origen. muy bien. Luis Ángel, Que respeten cada cultura porque cada una de ellas nos aporta conocimiento. muy bien, nos aporta conocimiento, es cierto. Daniel Juárez, Daniel Juárez, No juzgando a las personas por su forma de hablar y no decir que nuestra cultura es mejor. muy bien, muy bien. Hay algunos a los que no he escuchado. Miguel, no sé si ya terminamos. No, señor, todavía no he terminado. Miguel, está bien. Fernanda, Todavía no he terminado, señor. Señor, ya terminé.
Ok, tenemos prisa. Igual a Franklin, no lo he escuchado. Ya Muy terminé. bien, solo estoy preguntando a algunos que no he escuchado para Sí, nada. me sigo Franklin, escribiendo. muy bien. Está bien. Entonces, a ver, Jolly, ¿qué escribimos? Puse, Sí. como humanos somos todos iguales, aunque nos diferenciamos con algunos valores. Por eso debemos de respetar a las otras culturas. Muy bien. Regina, Tratemos de no burlarnos de las culturas por su idioma o su descendencia, porque todos somos humanos. muy bien. Acá entonces, yo sé que cada uno escribió un pensamiento diferente. Al final todos coincidimos de que las culturas vienen a enriquecer nuestro conocimiento, nuestro lenguaje y diferentes áreas de nuestra vida, de las cuales pues no tenemos que hacer discriminación de ninguna, sino que al contrario, a financiarnos de estas culturas, de los diferentes lenguajes que tengamos para poder seguir mejorando en nuestro lenguaje y haciendo uso que no se pierda también estas palabras que al final caracterizan a cada cultura. Quiero todavía hablar con ustedes acerca de la siguiente página, que tiene mucha relación con lo que hemos estado hablando. Y nos habla acerca de las expresiones guatemaltecas, ¿sí? Algo muy de nosotros, cómo hablamos, cómo nos expresamos y que nos diferencia también de otros lugares. Entonces vamos a la página 134. Y en la página 134 usted puede ver el título que ya les había mencionado, Expresiones guatemaltecas. Nosotros como guatemaltecos tenemos palabras que nos caracterizan, o una manera de hablar muy particular debido a nuestras palabras. Y acá nos dice, los guatemaltecos se expresan de una manera particular, era lo que les decía. Por ejemplo, Rodrigo decía esta palabra güiro, que se está refiriendo a niño, sí, a un niño, pero en algunas ocasiones se dice güiro, o también podemos decir patojo. Entonces son palabras, son expresiones que nosotros como guatemaltecos usamos. Y vamos a ver acá actividades. Vamos a ver las palabras que ya todos conocemos porque sabemos que las hemos utilizado en algún momento, porque son parte de nosotros como guatemaltecos. Y viene acá el primer texto. Por favor, todos vamos acá, leamos. Y dice, ayer nos visitó un familiar que vive en el extranjero. Mientras paseábamos por el centro comercial, escuchamos a unas personas expresarse de una manera particular. Él parecía estar aturdido porque no entendía lo que decían. Yo, después de sonreír, le expliqué lo que significaba. Cuando acá dice, él parecía aturdido, se está refiriendo a la persona que los visitaba del extranjero, que al escuchar a estas otras dos personas hablar, no entendía realmente qué era lo que estaban diciendo por las palabras que estaban utilizando. Y acá vemos una conversación, ¿sí? Y vemos a tres hombres y a una mujer hablando por teléfono, y veamos de primero lo que está diciendo el hombre. Y dice, a la voz, haceme la campaña. Simón, es sobre el clavo aquel del que te hablé. En la reunión solo me dieron carreta. Y acá el otro está diciendo yo. Y luego vemos la conversación que está llevando la señora o la mujer y dice, mi güiro,
calidad, aunque siempre hace su chilladera cuando me pide unos lenes y no le doy. Si nos damos cuenta, son puras palabras, puras expresiones guatemaltecas que nosotros utilizamos para referirnos. Por ejemplo, vamos a ir definiendo cada una de las palabras. Donde dice a la voz, ya vimos que se refiere al voceo que se utiliza normalmente acá en Guatemala. Haceme la campaña. A ver, ¿a qué se está refiriendo cuando dice haceme la campaña? ¿Quién me puede decir? ¿Qué significa esto? Haceme la campaña. Hágame el favor. Bien, se está refiriendo que le haga un favor, que le ayude. Y cuando dice Simón, esta expresión, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa acá? Sí. Al nombre de alguien. Sí. Cuando dice Simón, no, algunas veces las personas utilizan esta expresión para decir sí. Dicen Simón, quiere decir sí acerca de lo que están diciendo. Y luego dice, es sobre el clavo. El clavo, aquel que te hable a un clavo, ¿a qué se está refiriendo? ¿En algún problema? A un problema, muy bien, un problema, un conflicto que tenga. Y luego dice, en la reunión solo me dieron carreta. ¿A qué creen que se refiere esta expresión de que solo le dieron carreta? ¿Alguien sabe a qué se refiere esta expresión? Solo me dieron carreta. Acá quiere decir que solo le siguieron, por decirlo así, la corriente simplemente así, nada más, pero no le dieron solución a ese problema. Solamente lo estuvieron escuchando, pero no le dijeron mayor cosa, no le ayudaron. Entonces, si nos damos cuenta, estas expresiones las hemos escuchado porque son expresiones guatemaltecas y que tienen un significado. ¿A qué se refiere? Pero se recuerdan que en los bloques anteriores hablamos de un lenguaje coloquial, un lenguaje técnico. Este lenguaje de estas expresiones guatemaltecas son de un lenguaje coloquial, ese que usted realiza con sus amigos, quizá en nuestra familia, con alguien bastante cercano a nosotros, porque en su mayoría pues, no utilizamos este lenguaje coloquial cuando estamos hablando en alguna exposición, quizá ahorita dando alguna clase o cuando viene algún doctor y nos indica qué es lo que tenemos. No utilizamos este tipo de expresiones. Pero si son guatemaltecas y en algún momento nosotros las hemos dicho, las hemos utilizado y sabemos su significado. Y acá también donde dice, y va hablando la señora, dice mi güiro. Sabemos a qué se refiere cuando dice güiro. ¿Qué está diciendo acá? ¿Niño? Güirito. Muy bien. Niñito. Niño. Mi niño, mi hijo. Bien. Y cuando utilizamos la expresión calidad, ¿qué significa calidad? ¿A qué se refiere esta expresión? Calidad. Bueno, bien bueno. Que está bueno. Chulo. Que es bueno, bien. No podríamos decir acá que es bonito porque nosotros utilizamos la expresión, por ejemplo, chulo. Sabemos que se refiere a algo bonito. En cambio acá está diciendo calidad, significa que es bueno, ¿sí? Que algo es bueno. Y luego, aunque siempre haces chilladera, ¿a qué se refiere esta expresión chilladera? Berrinche, que yo he dicho.
berrinche, que llora demasiado. Muy bien, chilladera. Cuando me pide unos lenes. Muy bien, cuando me pide unos lenes, ¿a qué se refiere lenes? ¿Cómo se llama? Acá dice, cuando me pide unos lenes. ¿A qué se refiere esta expresión lenes? Lene significa dinero o pisto. Lo busco en Google. Dinero, dinero, porque de igual forma si decimos pisto es otra expresión, pero la palabra correcta es dinero. Muy bien. Ahora, aquí yo ya estuve mencionando cada una de las expresiones que tienen estas conversaciones. Y viene el primer ejercicio que tenemos que hacer donde dice, elige uno de los mensajes y escribe su significado. Entonces, elijamos una palabra y ¿qué significa? Elijan una palabra y lo que significa esa palabra, esa expresión. Ya, señor. ¿Ya? Muy bien, vamos a los demás. Ya, señor. Ya, señor. Muy bien. Ya, señor. ¿Ya? Adri, no lo he escuchado para nada. Ya, señor. Ya, señor. Muy bien. Ya, señor. A ver, ¿qué palabra eligió María? ¿Qué significa? ¿Qué expresión escogimos? Ahorita voy. Yo escogí calidad. ¿Qué Es significa? conjunto de propiedades o una cosa que permite caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de sus de palabras. Muy bien. Bien, pero acá estamos hablando de la expresión, no calidad, que termina con D, porque aparte es calidad, ¿sí? Y aparte es calidad, que termina con D. Aunque al final casi las dos palabras tienen como un significado similar, pero cuando yo digo calidad, pues es una expresión que yo estoy diciendo que está bueno, que me gustó, o sea, hay mucho significado detrás de esta expresión. Y tenemos que escribirla de acuerdo a lo que significa en nuestro lenguaje guatemalteco. A ver, Shirley. Señor, yo escogí chilladera. Chilladera. Y significa llorar. Llorar, muy bien. Mucho. Vamos. ¿Crees que en Chile o en España entenderían lo que el hablante quiere decir con estas expresiones? ¿Qué creen ustedes? ¿Nos entenderían los de otro país si hablamos de esta forma al escucharnos? Sí, señor, No. entenderían, pero Bueno, si algunos sí, no señor. entienden el idioma, si empiezan a aprenderlo, saben qué significa Hay esta gente cosa, no pues y otra persona pero sí. si del lado contrario, si no lo aprenden, entonces no. Sí, exacto. No, pero a lo que voy es de que, por ejemplo, viene una persona, está viniendo de España, está viniendo de Chile o cualquier otro país y escucha hablar a dos personas así, ¿va a entender esta persona? No. No, señor, porque No, señor. cada país No habla va a diferente. entender. No va a entender, exacto. Igual en cada país pues tienen cualquier palabra para referirse a otra cosa y nosotros
pues no la podemos entender a la primera hasta que nos expliquen qué significa. Pero entonces acá escribamos, no entendería y escribamos el por qué. ¿Por qué no entendería? Señor, yo ya lo escribí. Porque tienen diferente significado. ¿Y por qué no sabe Escribamos. qué es? ¿Y por qué no sabe qué significa o qué es? Bien, escribamos ahí. Escribimos. Sí. Ya, señor. Muy bien. ¿Ya? Muy bien, vamos a pasar a nuestro último tema para poder concluir acá. Regionalismos. Sí, los regionalismos. ¿A qué se refiere este regionalismo? Se refiere también a las expresiones de palabras que diferencian un lugar de otro, un país de otro, que cada uno pues le puede llamar a una cosa de una manera y en otro país le van a decir de otra manera diferente. Por ejemplo, acá nosotros en Guatemala les decimos pajías, ¿sí? Ustedes saben cuáles son las pajías. Y por ejemplo, si vamos en México o ya la frontera, allá ellos le llaman que es popote, ¿sí? Es diferente. Pero al final es el mismo objeto, es la misma cosa, pero cada país tiene una manera diferente de expresar o de llamarle a las cosas. Y a esto se le llama regionalismo. Entonces leamos acá. Los regionalismos son expresiones o palabras de un idioma que son propias de determinada región. Quiere decir que son propias de ese país, de ese lugar, esas expresiones y esas palabras. Y acá vienen unos ejemplos. Por ejemplo, patojo, que significa niño. En algunos lugares, pues, a los niños les llaman así, como acá nosotros, güiro, patojo, en otros lados les dicen chavales. Diferentes formas de decirles a los niños. Chavales le dicen en España. Ajá, muy bien. Entonces, acá, ¿sí? Acá vemos el regionalismo, que en determinado lugar siempre va a tener una expresión o una palabra para referirse a algo, pero que al final es lo mismo, solo que cada quien lo va a entender de acuerdo al lugar en el que está. Por ejemplo, choca, una choca significa 25 centavos, ¿sí? Choco significa ciego. Tenemos casaca, mentira, ¿sí? Entre otras. Son palabras características de la región de Guatemala. Estas que ya mencionamos son características de acá de Guatemala, por eso nosotros las entendemos, porque son expresiones, son regionalismos de Guatemala. Un ejemplo, continúo leyendo, un ejemplo de regionalismo es la palabra que se usa para nombrar una bebida refrescante. ¿Sí? Acá en Guatemala le llamamos una agua, sí, una agua. Y puede ser en lata, puede ser en botella, como sea, pero nosotros le llamamos agua. En El Salvador o en Nicaragua nos dice nuestro libro que también ellos se refieren a gaseosa, aunque nosotros también optamos por decir gaseosa y otras personas le dicen agua. Y en Costa Rica y en Honduras le llaman un fresco, ¿sí? Por ejemplo, dame un fresco de cola o de limón, pero se está refiriendo a un agua en lata, una gaseosa, pero ellos le llaman fresco. Y en México se le llama refresco o también soda, pero que al final es lo mismo. Entonces, imagínense llegar a otro país y uno dice, por ejemplo, si uno llega a México y uno pide una agua gaseosa, no van a entender realmente qué le estamos pidiendo porque ellos lo conocen como soda o refresco. Y de igual forma, acá si alguien nos dice, denme un fresco de, por ejemplo, de cola,
nosotros vamos a entender que es de esos frescos que se hacen de forma natural o en polvo, que se mezclan, pero no una agua en lata, no una gaseosa en lata. Entonces es diferente la forma en la cual se dicen las cosas y que cada uno lo entiende de acuerdo al regionalismo, a la expresión que tenga cada país. Y acá, entonces nos damos cuenta que tanto en Guatemala como en los diferentes países centroamericanos, aunque hablemos lo mismo que es español, cada uno posee sus propias expresiones, sus propios lenguajes, sus propios regionalismos, que hacen de ese lugar o de ese lenguaje algo muy diferente, algo muy característico, y que cada uno de nosotros va entendiendo, porque conforme uno va creciendo o así le van enseñando desde que uno aprende a hablar, y lo viene escuchando y uno lo entiende bien. Pero si ya vamos a otro lugar, pues es diferente. ¿Cómo qué otro regionalismo podríamos ver? Por ejemplo, nosotros le llamamos suéter o una chumpa, en cambio en México le llaman una chamarra, que es un suéter. Entonces, y nosotros si decimos la palabra chamarra, nos referimos a un poncho o algo que nos sirve para taparnos en la noche. Entonces, es totalmente diferente. Pero cada uno pues tiene su propio regionalismo y hace característico a cada país. Gracias a esas expresiones o a ese acerca de esto y cómo, ¿sí? Cómo el español va teniendo variaciones y diferentes formas de expresarse, que al final podríamos decir que es el mismo idioma, pero que no lo hablamos igual, no lo pronunciamos igual, por lo que ya, por las razones que ya vimos y que ya estudiamos. En la siguiente clase nosotros vamos a seguir hablando acerca de los modismos, que también forman parte de lo que es todo esto que ya hablamos. Entonces, para el día de mañana yo voy a revisar el libro hasta la página donde está nuestra última actividad, que es en la página 133. ¿Sí? Ahí voy a empezar a revisar todo lo que pertenece al tercer bloque, que son, tenemos 3 páginas de actividades, entonces son las que voy a revisar. La 135 no, porque todavía nos hace falta hablar acerca de los modismos, que también es bastante particular en las expresiones. Dígame, Rodrigo, ¿no le escuché bien? Tenemos que llevar el libro de comunicación mañana, menos el cuaderno. Mañana solo el libro, por favor, porque solo trabajamos en el libro. Solo esos años o los 2 libros. En comunicación. Y el libro de matemáticas y el cuaderno de matemáticas para que revise la tarea. Sí, para mañana ustedes ya saben. Libro de matemáticas, cuaderno de matemáticas, libro de comunicación y lenguaje y la tarea que tenemos pendiente y los cuadernos que siempre traemos de diario. ¿Ese también lo vamos a llevar o no? Siempre se traen los días viernes. Eso es de siempre. Bueno. Entonces lo que tenemos que llevar son los 2 libros con cuaderno. Sí. Y el trabajo de productividad y desarrollo, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Es lo que vamos a presentar el día de mañana. A ver. Una era de que si usted también va a revisar la hoja 134 o solo la 133. Solo la 133 había dicho la seño. Sí, aunque la 134 está el ejercicio que hicimos acerca de una expresión, qué significa la que ustedes eligieron, entonces yo voy a ver hasta donde nosotros vimos. Muy bien. Vamos entonces a cambiar de curso y vamos a tener el primer tema de productividad y desarrollo. Es el primer tema porque la semana pasada
no pudimos ver productividad porque teníamos un día menos de los que siempre trabajamos, entonces ya no vimos productividad y desarrollo. Espero que ustedes hayan realizado ya el separador de bloque. Recuerden que les había dicho que en todos los cuadernos hay que trabajar separador. Por ahí, cuando estuve revisando la semana pasada sociales, naturales y educación cristiana, vi unos separadores de bloque muy bonitos, en el cual se ve que ustedes se esmeraron por hacer ese separador, y hay otros que solo me dejaron la hoja, otros solo la doblaron y no le escribieron nada, no hicieron nada. Entonces, yo les decía a las personas encargadas que me hicieran favor de decirles que trabajen ese separador para poder tener la diferencia de dónde culmina y dónde inicia el otro bloque. Entonces, para la próxima yo necesito ver esos separadores hechos. Hablo para los que no lo habían realizado. Igual en este cuaderno, tener su separador de bloque, por favor. Entonces, vamos con el primer tema, y en productividad y desarrollo vamos a hablar acerca de lo que es la ciencia, acerca de lo que es la tecnología. Por ello es que tenemos ya nuestra primera tarea sobre 10 inventos tecnológicos. Pero para que surjan estos inventos tecnológicos, tiene que venir acompañado acerca de lo que es ciencia. ¿Por qué acerca de lo que es ciencia? Porque la ciencia es un conjunto de conocimientos, ¿sí? Conocimientos que al ser utilizados de manera correcta o en el momento preciso, vemos un resultado o también obtenemos algo. Entonces, sin la ciencia no se podría realizar un invento y no existiría lo que es la tecnología, porque todo esto surge del conocimiento, de experimentar a través de lo que vemos, cosas que podamos tener como resultado un avance en lo que es la tecnología. Y el día de hoy vamos a centrarnos solamente en lo que es ciencia, porque la ciencia es bastante amplia y la ciencia sirve para estudiar y para entender algunas cosas que suceden a nuestro alrededor, para darle solución a problemas a través de ese conocimiento. ¿Sí? Sin la ciencia no podríamos detectar el problema de algo, no sabríamos qué solución darle, sino que a través de ello se estudia, se observa y se busca la manera de cómo solucionarlo, y que con el conocimiento que se obtiene a través de la ciencia se pueda entonces utilizar de manera efectiva, viendo como resultado la tecnología y asimismo los inventos tecnológicos. Por ejemplo, cuando la persona que creó la bombilla, la electricidad y todo esto, tuvo que estudiar, analizar, ver qué necesitaba unir para poder obtener la energía eléctrica, la luz y la bombilla, es decir, el foco, lo que nosotros utilizamos. Entonces, a través de la ciencia, la persona pudo estudiar y obtener el resultado que estaba buscando. Señor. ¿Sí? ¿Existirán los paneles solares? ¿Los qué? ¿Paneles solares? Sí. Esto, bueno, no forma parte de acá, pero lo voy a explicar así rápidamente. Los paneles solares ahora se han creado porque permiten a través de la energía solar, es decir, de los rayos del sol, que se pueda obtener electricidad. Es una fuente de energía natural, ¿sí? En la cual a través de esa obtención de los rayos ultravioleta o de la radiación del sol, se genera electricidad, y estos paneles solares están afuera y a través de ellos pues obtienen los rayos y ya por la noche muchas veces se pueden utilizar como lámparas
o al generar algún tipo de electricidad, que también ayuda a cuidar el medio ambiente. Y también también podría entrar como dentro de la tecnología, que debido a los estudios que se han realizado, se obtuvo esto de los paneles solares, en el cual al estudiar se dieron cuenta que los rayos ultravioleta podían también generar energía, podían generar electricidad. Ahora voy a presentarles pantalla porque quiero hablarles un poquito acerca de las ciencias que clasifican o que se encuentran dentro de esto. Quiere decir que la ciencia no solo es una, la ciencia se clasifica en varias. Por ejemplo, nosotros llevamos 2 cursos que llevan el nombre de 2 ciencias. Tenemos ciencias naturales y tenemos ciencias sociales, ¿sí? Acá entonces la ciencia tiene varias clasificaciones o varios tipos de ciencia y cada uno de ellos tiene un estudio en el cual se va a enfocar, ¿sí? Y ya les voy a explicar según los ejemplos que tenemos acá. Entonces, permítanme. Ustedes me indican cuando empiezan a observar. Ya, señor. ¿Ya? Muy bien, gracias. Ahora lo voy a hacer más grande. Muy bien. Tenemos acá nuestro título. ¿Sí? Nuestro título dice Ciencia y Tecnología, es el título principal, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que es la ciencia. Y leemos, nos dice, la ciencia al regerirse por métodos conformados por un conjunto de normas y pasos otorga validez, rigor científico al proceso de la investigación. Es lo que les decía, la ciencia, al utilizar todos los métodos, toda la información que tiene, al utilizarse de forma correcta, se pueden dar estos pasos que permiten la investigación y que a través de esa investigación se pueda crear algo tecnológico o también se puede hacer un estudio dependiendo de esa ciencia o de ese grupo. Veamos, las ciencias se clasifican principalmente en ciencias sociales. Nosotros ya sabemos que las ciencias sociales son aquellas que pues, estudian todos los procesos sociales, culturales, la historia, que nos cuenta los hechos que han sucedido, cómo el ser humano ha avanzado, cómo el ser humano se ha relacionado con otras personas. Y acá podemos ver ciencias sociales. Esta ciencia estudia la historia, la investigación de los hechos que han sucedido, acontecimientos importantes que relatan el avance de una civilización. También las ciencias sociales estudian el comportamiento de las personas, cómo estos, a través de las diferentes culturas que poseen, se van uniendo. Y acá también en ciencias sociales vemos acerca de lo que es la geografía, los mapas, los lugares, qué es lo que se encuentra en cada determinada región. Pero aparte de esto, las ciencias sociales es muy grande, es muy amplia. Quiere decir que no solamente estudia esto, sino que las ciencias sociales puede estudiar lo que es la antropología, lo que es la sociología, la política, ¿sí? La economía, el derecho, todo lo que es historia y geografía. Y acá dentro de estas ciencias sociales también entran otras ciencias. Es como que, digamos, de este grupo de las ciencias sociales se desglosan otras ciencias que también les sirven
para que puedan estudiar bien la historia del hombre, su convivencia, cómo ha pasado y cómo han sido las organizaciones para el ser humano y en beneficio de ellos. Porque les mencionaba la ciencia o lo que es la antropología, también es una ciencia que a profundidad pues estudia el ser humano de otra manera. La sociología también, el comportamiento. Entonces acá nuestra primera clasificación es las ciencias sociales. Luego tenemos las ciencias de la contabilidad. Y acá la ciencia de la contabilidad es importante. ¿Por qué? Porque a través de ella surgen o nacen otras ciencias, como por ejemplo la matemática es una ciencia que nos permite hacer cálculos, obtener resultados mediante las operaciones. Todo eso que nosotros hacemos en matemática también forma parte de una ciencia porque se están obteniendo resultados de algo que nosotros estamos haciendo. Y dentro de contabilidad está la estadística, que es otra ciencia también, de ver datos, comparar resultados. Tenemos las finanzas, la economía. Acá, todo esto, ustedes lo van a poder estudiar, lo van a poder ver más adelante, de acuerdo a la carrera, de acuerdo a lo que nosotros queramos ser de grandes, de acuerdo a lo que queramos estudiar. Entonces, así vamos a poder conocer o tener conocimiento. Por ejemplo, acá también nos habla de derecho. Entonces, acá, como les digo, tanto las ciencias sociales como la ciencia de la contabilidad tienen a su vez otras ciencias que se derivan o que nacen de ellas. ¿Para qué? Para que esta ciencia pueda también tener mayor conocimiento, basa en lo que trabaja, en lo que realiza, en el conocimiento que se tiene. Entonces, todo esto, economía, matemática, estadísticas y finanzas, forman parte de la contabilidad. Y para aprender esto de contabilidad también se necesita de mucho conocimiento, inteligencia, para que nosotros entendamos el proceso de cada operación, de cada dato estadístico, ¿sí? De cada ejercicio. Entonces, la ciencia no solamente ve el comportamiento de las personas, no solo estudia la historia, sino que también ve los resultados acerca de lo que es la matemática. Porque para poder, por ejemplo, tener algo tecnológico, también se debe tener conocimiento de esto, ¿sí? Para calcular bien el proceso o lo que se desea trabajar. Otra ciencia son las ciencias actuariales. Ciencias actuariales. Y estas ciencias, como vemos acá, en la imagen hay una alcancía, una calculadora, un lapicero, y acá vemos gráficas. Todo esto son gráficas. Y esta ciencia utiliza la numeración matemática, los cálculos matemáticos, la estadística, lo que ya vimos, todo lo financiero. ¿Para qué? Para poder analizar los rasgos, analizar cómo se encuentra una empresa, cómo realmente está una ganancia o qué problemas están teniendo en una empresa o en algo. Y acá, o en algo que tiene que ver de lo que es la matemática. Entonces, las personas, por ejemplo, que están, que son contadores, auditores, todos ellos utilizan o tienen que estudiar todas estas
ciencias como lo que es la matemática, la contabilidad, la estadística, esta otra ciencia que es actuariales, porque deben de tener conocimiento en los números. ¿Para qué? Para poder realizar las operaciones y desempeñar correctamente el trabajo. De igual forma, todas las personas que realizan algún invento científico también tienen conocimiento matemático, porque recuerden que la ciencia es conocimiento, se debe de tener este conocimiento para poder llevar a cabo y tener algo que estamos buscando. Tenemos las ciencias exactas y experimentales. Acá, en estas ciencias exactas, buscan o estudian lo que es la física, la química y la biología. También son ciencias experimentales, porque recuerden que todo esto de química y biología es de experimentar sustancias para crear cosas nuevas, pero también teniendo conocimiento de lo que es la ciencia, acerca de lo que estudia la física, acerca de lo que estudia la química o la biología. Y acá también entra en juego lo que es la matemática todavía, porque recuerden, es lo que les he dicho siempre, la matemática nos sirve para todo, no solamente para realizar las operaciones, sino que para hacer un cálculo en física, en química, en biología, usted necesita tener conocimiento de matemática. Entonces, por eso la matemática también es una ciencia que estudia todo lo que es los números y la resolución de problemas. Entonces, acá las ciencias exactas o experimentales nos ayudan a ver el inicio de las cosas, asimismo las consecuencias que podrían traer. Y acá en estas ciencias no solamente están estas que aparecen en la imagen, sino que aparte de ello está la astronomía, ¿sí? La ingeniería e incluso también la economía todavía entra acá. Algunos pues pueden decir, bueno, a mí me gustaría ser de grande un ingeniero, un químico, un biólogo. Entonces se necesita tener conocimiento y saber acerca de estas ciencias. Astronomía. ¿Qué observamos acá nosotros? Estrellas, algunos planetas, porque esto forma parte de lo que es la astronomía. Entonces las personas que estudian esto, que van o que han visitado, por ejemplo, la Luna o ven el planeta Marte, qué es lo que se encuentra, todas estas personas que investigan esto han estudiado o saben de esta ciencia, de lo que es la astronomía, para conocer bien a detalle de qué está compuesto un planeta, de qué está compuesto una estrella, el universo, qué es lo que se encuentra. Para poder tener esto y para poder hacer esos experimentos se necesita de lo que es la ciencia, y que a través de ese conocimiento entonces se puedan obtener los resultados. Tenemos también las ciencias naturales. Y acá en ciencias naturales, ustedes saben que también llevamos un curso de esto, entonces tenemos ya un poco de conocimiento acerca de qué estudia las ciencias naturales. Y acá podemos ver en el dibujo un planeta, nuestro planeta Tierra, bacterias, células, diferentes cosas que nosotros podemos estudiar en ciencias naturales, microorganismos que conforman a los seres vivos, a los animales, a las plantas, a las personas. Y las ciencias naturales es amplia. A través de ella usted puede estudiar cómo está compuesto su organismo, cómo el ser humano está estructurado, cuál es la función de cada órgano, de cada sistema, como lo que hemos estado aprendiendo en este curso. Entonces las ciencias naturales busca eso, busca conocer
cómo el ser humano está estructurado, cuál es la función de cada sistema, de cada órgano, y también para poder buscar, por ejemplo, si alguien está enfermo, saber qué solución o qué necesita para volver a estar bien. Porque si se sabe cómo trabaja el sistema, por ejemplo, el sistema respiratorio, entonces a través de esa información se puede buscar la ayuda o la medicina necesaria. Y acá ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué aparece el mapa? Perdón, nuestro planeta, y habla acerca de la separación de las placas tectónicas, porque también dentro de las ciencias sociales, ciencias naturales, va a estudiar el movimiento de la Tierra, ¿sí? En ciencias sociales hemos visto el movimiento que tiene la Tierra, tanto de traslación como de rotación. También estudia las ciencias naturales acerca de que la Tierra tiene placas tectónicas, y esto nosotros sabemos que las placas tectónicas causan el movimiento que nosotros sentimos como un sismo, un temblor o un terremoto cuando las placas tectónicas se mueven demasiado o cambian de lugar o de posición. Entonces, las ciencias naturales estudian todo esto. No solamente al ser humano como el organismo que posee, sino que también la naturaleza, nuestro planeta, cómo está constituido, qué movimientos tiene. Las ciencias naturales es muy amplia. Ah, señor, ya lo entendí. Señor, yo pensaba que antes cuando las placas tectónicas se iban calentando mucho, bueno, así me enseñaron a mí, se calentaban, entonces enviaban una onda y hacía que todo temblara. No, las placas tectónicas se acomodan. Es como, por eso acá vemos las flechitas, las placas tectónicas se acomodan, y en ese acomodamiento es cuando surge lo que es el sismo. Sí. ¿Sí, José? Entonces por ello es de que, ¿y esto quién lo estudia? Las ciencias naturales, que estudia todo esto. Pero esto ya es un tema más allá. Acá quería mostrarles, ya para ir terminando, acá tenemos un mapa, como un esquema, donde nos habla acerca de la clasificación de las ciencias. Y en la clasificación de las ciencias, no sé quién tiene encendido su micrófono, que lo pueda apagar, por favor. Apagamos nuestro micrófono, por favor. Fútbol, señor. Olfi, por favor, porque si no hay interferencia y ya no podemos entender bien. Gracias. Gracias. Ok. Ya para ir terminando, vemos acá el mapa, un mapa de la clasificación de las ciencias. Y la clasificación de las ciencias se divide en dos grupos, en ciencias formales y en ciencias fácticas. Las formales encontramos lo que es matemática, estadística y lógica. Estas son ciencias que se estudian normalmente. Nosotros a través de los grados en los que vamos avanzando siempre vamos a recibir o vamos a estudiar un poquito de ellas, tanto de la matemática como de la estadística y de la lógica. Las fácticas, estas se clasifican en dos, en ciencias sociales y en ciencias naturales. Estas, de acuerdo al trabajo que se quiera realizar, de acuerdo a este trabajo, entonces se va a buscar o se va a estudiar esa ciencia. Por ejemplo, acá tenemos en ciencias sociales que estudia la sociología, es otra ciencia que nace de esta sociología. La psicología también es una ciencia, antropología, la economía. Y todas estas están relacionadas con lo que es el hombre. El hombre, la sociedad, su comportamiento, su forma de actuar, de pensar.
Todo esto está referido a ciencias sociales y a las diferentes ramas de ciencias que surgen de ellas, que están enfocadas al ser humano en sí, a su comportamiento, a la relación con los demás y cómo avanza también así la sociedad. Luego están las ciencias naturales, y las ciencias naturales tienen 3 grupos más: ciencias físicas, ciencias biológicas y ciencias de la Tierra. En las ciencias físicas encontramos todo lo que es la química, la física, la astronomía, conocimiento para saber acerca de sustancias y cómo está compuesto nuestro universo, todo ello. Ciencias biológicas, encontramos biología, sociología, botánica, todo lo referente con la naturaleza, las plantas, todo lo referente a biología acá se enfoca en esto. Y las ciencias de la Tierra, acerca de geología, meteorología, paleontología, específicamente estudiando la Tierra. Es acá entonces donde entra lo de las placas tectónicas, el movimiento de la Tierra, cuántas capas está centrado lo que es la Tierra, qué es lo que se encuentra, todo ello lo estudian estas ciencias. Entonces, ¿por qué es importante tener conocimiento de esto? Porque si nosotros queremos hacer algo, un invento, crear algo, o todo lo que vemos tecnológico, ha necesitado de estas ciencias para conocer la utilidad que le puede dar al hombre, para conocer el fin con el que se está creando, asimismo también la numeración específica de lo que se necesita. Entonces, acá en lo que es productividad y desarrollo, nosotros pues estamos viendo cómo la ciencia es muy, muy importante. Y aparte nos dice también que la ciencia va aumentando. Quiere decir que aparte de esta clasificación, aparte de estos conocimientos que se deben de tener, se debe de ir creciendo, aumentando más en ese conocimiento. ¿Por qué? Porque a medida de que la ciencia, todo este conocimiento aumente, va a permitir que la tecnología y que todo lo demás pueda aumentar y pueda ayudar al ser humano en su vida diaria. Yo sé que ustedes, algunos ya trabajaron en los inventos tecnológicos, otros todavía lo van a terminar por la tarde, y ahí podemos leer todo lo que el ser humano ha creado, ha inventado, pero no es nada más que surja de un pensamiento, de una idea, sino que aparte de eso, el conocimiento es importante, la ciencia es importante para que se pueda ver como resultado estos inventos tecnológicos. Y vamos a estar hablando de tecnología la próxima clase, y quiero también que en la próxima clase, como yo habré revisado ya las tareas, quiero que ustedes me mencionen algún invento tecnológico de la tarea que hayan realizado. Entonces, en la próxima clase yo les voy a preguntar acerca de... ¿Sí? A ver. El ordenador. ¿El qué? Ordenador. Ah, muy bien. ¿Qué se refiere el ordenador? ¿Qué hace? Muy bien. Si aún no se... Aquí tengo las hojas, dice anteriormente llamada computadora. Sus orígenes datan de finales de la década de 1930, cuando un ingeniero alemán diseñó la primera computadora programable que usaba sistema binario. Señor, ¿sí? Tengo la misma información que Wolfie. Yo igual, señor. Copié hasta la misma.
Si se dieron cuenta, ahí nos dice utilizaba sistema binario. ¿Se recuerdan que vimos el sistema binario en el primer bloque? Sí, señor. Entonces, todo lo referido al conocimiento y a la ciencia es indispensable ¿para qué? Para ver reflejado eso en un invento o en una creación, que al final viene para ayudar a las personas. Y muy bien, está viendo el cuaderno de María, muy bonito el separador. Entonces, en la siguiente clase, pues, ya me van a poder platicar ustedes acerca de un invento, el que ustedes quieran que hayan trabajado en su tarea. Entonces, nos vemos el día lunes, primero Dios. Recuerden mañana, por favor, los libros, el cuaderno de matemática y los otros cuadernos que siempre presentamos. Por favor, recuérdenle a sus papás, a la persona encargada